Ahora en nuestro canal vamos a llevarles unos formularios de práctica para preparar exámenes de admisión a algunas preparatorias, bachilleratos o licenciaturas en el formato de examen de aptitud académica tipo College Board. En esta ocasión vamos a tener el área de matemáticas. Vamos a ver algunas consideraciones generales. Bueno, recuerda que este tipo de exámenes tiene un tiempo determinado para su resolución. En este caso, por ejemplo, en esta parte es de 25 minutos. Por lo que este video, pues habrá que detenerlo, regresarlo, adelantarlo de acuerdo a tu avance. Te recomiendo entonces que tengas un cronómetro para que estés llevando tu tiempo y puedas administrarlo. Este video no es interactivo, es decir, no se puede contestar en la plataforma, en esta plataforma, las respuestas y decir si eso no es verdadero. Por lo que te recomiendo tener a la mano lápiz y hojas de papel. Recuerda también que en este tipo de exámenes no se permite calculadora, así que para hacer el ejercicio completo, haz las cuentas, las operaciones, con lápiz o bien de manera mental. También te recomiendo que vayas anotando tus respuestas para que puedas autoevaluarte, ya que al final del video aparecerá las respuestas correctas. Por lo que no llegues hasta el final hasta que no hayas terminado tu examen. Ve deteniendo el video para que vayas contestando a tu ritmo. Si deseas una práctica interactiva de todas maneras, puedes ingresar a Classroom en mis cursos. Entras con esta clave, la clase se llama Asesorías YouTube, y entonces entras con esta clave y ya estarás adentro. Responde esta prueba que de este video corresponde a la prueba diagnóstica. La primera parte, después hablaré de la segunda parte en el siguiente video para que esté completo. Como te decía, al final del video van a aparecer las respuestas correctas para que te evalúes. Cada universidad, cada bachillerato, cada preparatoria se reserva el derecho de utilizar los ejercicios que ellos deseen pertinentes, pero estos ejercicios son ejercicios tipo en la mayoría de los exámenes de aptitud académica llevados a cabo en el TEC de Monterrey, en la UAP, en algunas escuelas particulares, privadas y en algunas escuelas públicas. Son de ese tipo, College Board. Entonces pueden cambiar los ejercicios o en general cambian, pero básicamente preguntan, las preguntas son de este tipo. No leeré los problemas porque no quiero influir en la interpretación de las preguntas, ya que también se requiere que cada alumno interprete de manera correcta lo que se le quiere preguntar y el enunciado para así resolverlo. Entonces, dado que no quiero influir, solamente daré algunas indicaciones que crea yo convenientes para que ustedes practiquen en este tipo de evaluaciones. Se recomienda dejar al final, como siempre, aquellos problemas que requieren de más tiempo o bien que son más complicados, ya que como todos valen lo mismo, pues entonces mejor conviene responder aquellas preguntas que nos sean más fáciles para ir incrementando nuestra puntuación y finalmente regresar, si nos queda tiempo, a las preguntas más difíciles, las que dejamos sin contestar, que fueron también que requieren además
de mayor tiempo de operaciones. En algunos exámenes, las respuestas incorrectas en algunas preguntas, sobre todo en las de opción múltiple, se penalizan las respuestas incorrectas, es decir, van restando puntos. Entonces se recomienda no responder al azar, ya que eso puede significar una disminución en la puntuación. Pero bueno, cada escuela determinará, indicará si va a ser penalizado o no. Así podemos comenzar. En esta parte dispones de 25 minutos, son 20 reactivos, dispones de 25 minutos para responder y, como te decía, en algunos casos las respuestas incorrectas son penalizadas. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Puedes detener el video para contestar y luego ya seguir con el video. Pregunta número 3. Pregunta número 4. Pregunta número 5. Recuerda que en este tipo de exámenes las figuras son solamente ilustrativas, no son lo que representa, es decir, están dibujados nada más para ilustrar en dónde están los ángulos, en dónde están los lados, más las figuras, a menos que así lo indique la figura, representan las dimensiones que tienen. Pregunta número 6. La misma recomendación. No se trata de medir con un transportador el ángulo, sino con los datos que se tienen, inferir la respuesta de la pregunta. Pregunta número 7. Pregunta número 8. Pregunta número 9. En este tipo de preguntas se lee lo siguiente: la medida del ángulo 1 es 35 grados, la medida del ángulo 2, 60 grados, la medida del ángulo 3, 165 grados. Entonces, la medida del ángulo 4. Aquí sí leo porque en ocasiones no se entiende muy bien, o bueno, los exámenes o las guías de estudio nos dicen cuál va a ser el tipo de letra, el tipo de número o la nomenclatura que se utilizará para sus preguntas. Pregunta número 10. Aquí están las tres opciones en números romanos, la número 1, la número 2 y la número 3 en el enunciado.
Para las siguientes preguntas, en las 5 que siguen, las instrucciones son las siguientes. Cada uno de los siguientes ejercicios tiene dos expresiones matemáticas. En este caso van a ser las dos primeras opciones. En el caso de que consideremos que la primera opción es mayor que la segunda, hay que leer la primera y la segunda opciones, nada más la primera y la segunda opciones. Entonces señalaremos a la primera. Si creemos que la mayor es la segunda, señalaremos la segunda. Si bien consideras que son iguales, entonces eliges la tercera opción. Y si consideras que no hay elementos para determinar cuál de las dos es mayor, o en algunos casos es mayor la primera y en algunos otros casos es mayor la segunda, es decir, no se puede determinar cuál de las dos es, entonces elegiríamos el inciso D. En este caso, pues, no aparecerá una quinta opción. Pregunta número 11. ¿Qué es mayor? ¿O cuál es mayor? ¿El área de un triángulo con base 4 es la primera opción? ¿O el área de un triángulo con base 5 centímetros? Si tú crees que la primera, que el área de un triángulo con base 4 es más grande que el área de un triángulo con base 5, entonces eliges la primera. Si tú consideras que el área de un triángulo con base 5 centímetros es más grande que el área de un triángulo con base 4, entonces eliges la segunda. Si piensas que son iguales o si hay elementos para decir que son iguales, entonces eliges la tercera opción. Y si dices que en algunos casos, o si crees que en algunos casos es más grande el triángulo con base 4, o el triángulo, o si crees que el área, o si no puedes determinar cuál de los dos, si el área de un triángulo con base 5 o el área de un triángulo con base 4, entonces tú dices que es la cuarta opción. Así va a ser en cada uno de los siguientes. 12. ¿Cuál expresión es mayor, la primera o la segunda? Opciones. ¿Son iguales o no se puede determinar? Pregunta número 13. ¿Qué es mayor? En este caso, se está utilizando el código ASCII para el exponente, que es este tipo de gorrito. Indica la potencia, entonces en este caso es el paréntesis 5x está elevado al cuadrado. Y en el otro caso 5 sobre x está elevado al cuadrado. Por eso hago esa acotación. Recuerda que puedes parar el video para quedarte más tiempo en esta pregunta y continuar con el video después, en la siguiente. Pregunta número 14. Y pregunta número 15. Recuerda la indicación que se dio para la nomenclatura de tipo, el tipo ASCII para la potencia, es decir, aquí dice x elevado al cuadrado es igual a y elevado al cuadrado. Entonces la pregunta, ¿qué es mayor, x o y? ¿O son iguales? ¿Nos puede determinar? Regresamos a las preguntas de opción múltiple con la pregunta número 16. Recuerda otra vez la notación para el inciso D y el inciso E para la notación de la potencia. Pregunta número 17. Recuerda también que, te recuerdo pues, que en este tipo de examen las figuras solamente son ilustrativas para indicar en dónde están los ángulos de los que se habla, más no representan exactamente el valor de esos ángulos o distancias, longitudes, etcétera, a menos que lo diga expresamente el enunciado o la figura. Pregunta número 18.
Pregunta número 19. No se te olvide verificar cuál fue la pregunta que se te está realizando, qué es lo que te están preguntando. Y pregunta número 20. En este punto entonces hay que detener el video. Si te quedó tiempo, vuelves sobre las preguntas que dejaste sin contestar o sobre las que tuviste duda. Después avanza al final del video, ya cuando se te agote el tiempo o cuando ya acabes de revisar tus respuestas. Entonces avanza hasta el final del video para autoevaluarte. También, si gustas, como lo dije al principio, puedes ingresar a mi clase de Classroom de asesorías de YouTube y en esta clave contestas el examen que corresponde a este video, que se llama examen diagnóstico. Aquí están las respuestas para que te autoevalúes, resuelvas, revises cuáles te quedaron, en cuáles tuviste dudas, cuáles serían las respuestas correctas, verificar por qué es que estas son las respuestas correctas para que te sirva de estudio. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente video con la segunda parte de esta evaluación.